nosotros sabemos pues, que la ivermectina forma parte de los medicamentos prácticamente que están junto con el personal de salud en primera línea de contención frente a esta pandemia. Dado a eso, la preocupación de la municipalidad, en concordancia con nosotros, ha visto por conveniente unir esos esfuerzos para que esto pues obviamente se cristalice en el tiempo más breve posible, ¿no? De tal forma que el día de hoy, como ustedes están viendo, se está haciendo la entrega de estos insumos para que ya nuestro equipo del hospital empiece pues a trabajar y producir este fármaco que es muy importante y sobre todo distribuirlo a las personas que obviamente ya presentan los síntomas y posiblemente ya puedan estar teniendo la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecemos la gentileza que tiene en este caso la Municipalidad Distrital de Amarilis en unir estos esfuerzos. En estos momentos se necesita estar más unidos que nunca, ¿no? Dejar las cuestiones políticas, las situaciones mediáticas que simplemente debilitan, pero a pesar de eso, obviamente estamos trabajando juntamente con todos los que quieran sumar esfuerzos, ¿no? De tal forma que también a nosotros nos da un poco más de aliento de seguir adelante, ¿no? Y sobre todo pues los médicos van a recibir con bastante regocijo la iniciativa que tiene también la Municipalidad Distrital de Amarilis, ¿no? Bueno, se ha gestado ya con mucho tiempo hacia atrás, se ha formalizado a través de un convenio y bueno, pues el doctor lo ha manifestado, estamos formalizando este proceso de entrega de los insumos principalmente para iniciar la producción, ¿no? De acuerdo a los convenios, y resaltar también lo indicado, doctor, en el tema de que acá no se trata de temas mediáticos o quién hace o quién no hace, ¿no? Ahorita lo importante es el esfuerzo institucional, ¿no? Hacer esta cohesión entre instituciones y trasladarlo directamente a la población, ¿no? En primer momento, parte del convenio es parte también para el equipo asistencial de acá del hospital. Luego vamos a iniciar la administración a nuestros colaboradores de la municipalidad y luego posterior, de acuerdo al plan que se tiene ya pues para administrar a todos nuestros vecinos o a la población de Amarilis, sino que esta producción, doctor, también tiene un enfoque preventivo más que todo, ¿no? Se tiene opiniones médicas también de que tiene este efecto preventivo, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Más que quizás ya cuando el tema se agudiza de estar buscando oxígeno, etc. ¿no? Lo que estamos enfocando es un tema de anticipación, un tema de prevención principalmente. Disfruta, estás en Amarilis.